Vamos a tratar la utilización fraudulenta de la persona jurídica, cuarta parte. Y el caso que nos ha convocado atención es la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inexigible una deuda tributaria entre el año 2003 al 2009 de Panamericana Televisión. Y entonces ustedes se han escandalizado porque dicen, si la persona jurídica, Rosario Kim, es la que adeuda a la SUNAT esos tributos, debe pagarlos. Si la administración cambió en los últimos 20 años, dice Acurio, eso no debería ser un problema. Yo creo que el problema que tenemos nosotros, salvo honrosas excepciones, es que nos dejamos guiar por el periodismo jurídico y no leemos la sentencia. Levanten la mano quien haya leído la sentencia entera. Entonces es la razón por la que ustedes tienen una visión parcial de eso. Lo que ha pasado en este caso es lo siguiente. Los propietarios de Panamericana Televisión, los accionistas mayoritarios, son despojados de la administración vía una medida cautelar, un embargo en forma de administración. ¿Sí? Este embargo en forma de administración hace que Genaro Delgado Parker asuma la administración del canal 5, Panamericana de Televisión. Él iba a administrar como órgano de auxilio judicial, ¿no es cierto? O sea, a nombre del Estado, no a nombre de él, sino como una especie de ayudante del Poder Judicial. Si en ese periodo hay una mala administración, esa mala administración debería asumir los pasivos. El administrador que luego recupera su empresa, que fue usurpada por esta medida cautelar, ¿parece razonable? A mi criterio no, porque yo estoy justamente litigando para recuperar mi empresa y la he perdido por todo ese tiempo y luego cuando la recupero me encuentro con una deuda que yo tengo que hacerme cargo cuando yo no la generé, cuando yo debí pagar mis tributos de su debida oportunidad y no debieron generarse intereses legales y multas si es que yo lo había estado administrando. Como no lo estuve administrando, la administración anterior me deja un gran pasivo. Y entonces el Tribunal Constitucional dice lo siguiente: cuidado que aquí ha habido una especie de expropiación indirecta. O sea, le has quitado la propiedad de la empresa vía las acciones, vía la administración judicial que has instaurado, y el señor no tenía las riendas de la empresa. Resulta demasiado injusto que el Estado, que tenía la administración de la entidad Panamericana Televisión, hoy reclame de que por qué no pagó los tributos, pero si tú tenías la administración, tú eres parte. Es más, la SUNAT en el último año era el administrador, o sea, la propia SUNAT pudo hacer la gestión de poder pagarse los tributos que debía. Está en la sentencia. Bueno, no le dejaron, eso es otro tema. Pero digamos las cosas claras. Los verdaderos dueños del canal no tenían la administración en el tiempo en que se ha declarado inexigible la sanción tributaria. No estamos perdonando las deudas que eran en la época donde ellos estaban, ni las posteriores, sino aquellas que se generaron en la época que había una administración judicial. Y el tribunal dice más. El tribunal dice, ojo que yo quiero evitar que haya una responsabilidad internacional del Estado peruano, porque este caso es similar al de los hermanos Winter con Mario Pincho y el Canal 2, donde la Corte Interamericana señaló que las obligaciones tributarias que debía el Canal 2, que se habían generado en la época de la generación Winter, esas deudas eran inexigibles para el dueño que había recuperado su canal, que era Mario Pincho. Tomando en cuenta esa sentencia de la Corte de la Convención Interamericana, que para el Perú es vinculante de acuerdo al Código Procesal Constitucional, el tribunal no hace más que seguir esa línea jurisprudencial, con la cual podemos discrepar. Yo no digo que usted esté de acuerdo, pero digamos que no es como se lo pintan en el periodismo jurídico, de que
insólita resolución, disculpen, insólita resolución, pero es que la Corte Interamericana ha fallado de manera similar en el caso de Canal 2. ¿Podía el Tribunal Constitucional desconocer esa jurisprudencia y fallar de otra manera? Me parece que no. Lo que pasa es que verdaderamente es un caso de esos pocos donde se da una inexigibilidad de obligaciones tributarias, no es común. Pero me parece que en este caso el Tribunal Constitucional no se equivoca. Y deja sentada una jurisprudencia importantísima, Walter. Si yo tengo mi empresa, el estudio que yo manejo, por ejemplo, Clínica Walter de Abogados, y uno de mis accionistas minoritarios que tiene el 1% me quita la administración, y yo luego de 3 o 4 o 5 años largos de litigio recupero la administración, no es justo que las obligaciones tributarias que se generaron en ese espacio y que el administrador judicial, que era el que tenía el 1% de mi estudio, me las endosen a mí. No parece razonable, igual. No parece. El Estado tendrá que hacer responder, porque el administrador judicial debe rendirle cuentas al juez de la diligencia de la administración, ¿o no? Los balances, los pagos de la deuda, eso es lo que hace el administrador judicial. No sé si ustedes alguna vez han litigado y han hecho pagos en una administración. Aquí ha habido negligencia del propio Poder Judicial. Y entonces la SUNAT debería en todo caso hacer responsables al especialista legal, al juez, al administrador judicial, que era Genaro Delgado Parque, para que él se haga cargo de las obligaciones impagas. Son inexigibles, ojo, para la persona jurídica panamericana, pero no quiere decir que son incobrables. Tendrá que cobrárselas al administrador judicial que estaba en ese momento. No estamos condonando a público, solo estamos diciendo que para ti son inoponibles. Si quisiéramos, el término exacto para mí, en este caso sería que para Panamericana Televisión y sus dueños actuales son inoponibles. Inexigibles no me suena tan, de alguna forma, jurídicamente feliz, pero se entiende también, sobre todo porque no es una categoría que utilicemos. Prefiero hablar de la oponibilidad o la inoponibilidad. No me es oponible. Yo no era quien generó esa relación obligacional tributaria. Opiniones, Amurio, ¿qué piensas de lo que ha establecido el tribunal? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es cierto, porque para ser coherente con la justicia, si ha habido un caso precedente como ha sido el de Baruch Lipscher, donde desconocieron la deuda contraída por los hermanos Winter, siguiendo esa línea también sería justo que se siga lo mismo, ¿no? Pero también, digamos, así como se le está desconociendo estos pasivos, también sería pues justo que se le desconozca los beneficios. Por ejemplo, algunos contratos que le han redituado ganancias por firmas entre los años 2003 y 2009, o por ejemplo camionetas para el medio periodístico, etcétera, ¿no? O infraestructura que haya comprado entre el 2003 y 2009, también deberían quitársela, ¿no? Porque así como le van a desconocer los pasivos, también deberían desconocerle los activos, no solamente los pasivos. Eso es en todo caso lo justo, ¿no? Me parece excelente la intervención de Acurio, porque pone en cuestión y los beneficios que generó la administración durante ese periodo. ¿Yo puedo gozar de los mismos? Y la respuesta podría ser clara, sí. Bueno, de esos beneficios que genere, podría pagar esas obligaciones, porque son a partir de esos contratos que se generan tributos. Allí, en ese argumento, le doy la razón. Ahí tiene razón usted. Pero eso no fue lo que argumentó la SUNAT. Quizá como un abogado como usted, otro hubiera sido la historia. La SUNAT simplemente dijo: yo nunca dejé de exigir esa deuda, todo el tiempo estuve exigiéndola, es lo que ha dicho la SUNAT. Bien. Si hubiera alegado lo que usted dice, vea, los beneficios que generó la administración de Delgado Parque alcanzaban para cubrir las obligaciones tributarias. Y cuando le entregamos la empresa, la administración judicial, al nuevo dueño, había un activo con el cual se podía cubrir las deudas tributarias. Por lo tanto, debió haberse cobrado esa deuda. Podría ser. Es un interesante alegato de su compañero que hay que apuntarlo. Bien, Julio, es un buen punto. Ahí faltó un abogado a SUNAT con ese argumento, que resulta válido. Lo que sí me parece claro es que el tribunal fue acorde con la jurisprudencia internacional existente. ¿Sí? No vamos a desconocer que Baruch Lipscher
y los dueños de canales tienen influencias, no, o sea, tanto de ambos lados, y pueden haber pesado de alguna forma, pueden haber algunos pesados, pero el tema mediático es fundamental. Volvamos ahora sí al tema de los grupos de empresas. Los grupos de empresas, dijimos, podrían agruparse en caso de supuesto de la participación radial o estelar. Aquello supuesto donde yo como matriz, como sociedad controlante, tengo en cada una de ustedes sociedades una participación suficiente como para controlarlas. Yo tengo en la empresa Rosario King 66.6% de acciones, con la cual la controlo y puedo modificar su razón social. Ya no va a ser Rosario King, va a ser Rosario Jin. Me gusta más, digo, y Jin será. Entonces podría cambiar la razón social, podría cambiarle, podría aumentar el capital social, incluir, escindir, fusionar. Frente a ello podemos tener la participación piramidal o en cadena, que es la que es más difícil de alguna forma de identificación, ¿no? Yo tengo una participación importante en la empresa Julio Sac y esa importante participación luego es invertida en Michel Sac. Lo mismo, a su vez Michel Sac invierte en Miguel Sac y así sucesivamente, y al punto que yo llego a Rosario King y le digo a usted, ¿puedo controlar su empresa? Y ella se toma su cabello y dice, no, sí puedo, porque la participación que usted tiene accionariada, la participación mayoritaria, es mía, porque una empresa que está vinculada a mí, la tiene. Y yo indirectamente controlo a todas. Por eso se llama en cadena. Se informan como eslabones, una tras otra. Y son las más difíciles de descubrir. Y podrían traer fraude. Podrían. No digo que necesariamente traigan. Podrían. Otro ejemplo de grupos, hablábamos de las empresas transnacionales. Coca-Cola del Perú, ¿es transnacional? Sí. ¿Es un grupo de empresas? Sí. Entonces tendríamos que regular a la sociedad matriz y las sociedades filiales, sí. Les recuerdo que el Código Procesal Civil se refiere a la sociedad matriz y la sociedad filial. No sé si han chequeado su Código Procesal Civil. O sea, nuestro Código Procesal Civil sí identifica el supuesto, ¿ah? Pero nuestra Ley General de Sociedades, no. Es irónico, ¿no? La norma que no es especial dice puede demandar al domicilio de la sociedad filial o al domicilio de la sociedad matriz, a elección del demandante. No sé si han leído ese artículo del Código Procesal Civil donde quien elige la competencia del juez es el demandante. Imagínense Coca-Cola, yo podría demandarla en su país o en Perú, porque finalmente solo una empresa, un grupo. Sigamos avanzando. La utilización fraudulenta de la persona jurídica en Uruguay. Léala por favor a Julio con la voz que lo caracteriza. La utilización fraudulenta de la persona jurídica en Uruguay. La Ley de Sociedades Comerciales 16060 en su artículo 189 establece que podrá prescindirse de la personalidad jurídica de la sociedad cuando ésta sea utilizada en fraude a la ley para violar el orden público o con fraude y perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros. Se deberá aprobar la efectiva utilización de la sociedad comercial como instrumento legal para alcanzar los fines expresados. Muy bien, en Uruguay se contempla la figura de la utilización fraudulenta de la persona jurídica y se dice claramente que podrá prescindirse de la personalidad jurídica. También puede llamarse a eso subjetividad. ¿A qué se refiere? A que no le voy a reconocer el privilegio de reconocerlo como sujeto de derecho independiente de sus miembros. Y también se puede referir a que la responsabilidad limitada de sus miembros sea desconocida. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere este supuesto. La sociedad, cuando sea utilizada en fraude a la ley para violar al orden público o por fraude a perjuicio a los derechos de los socios, accionistas o terceros. Fraude a la ley, por ejemplo, la ley laboral. Yo genero una serie de empresas con el único fin de defraudar a mis trabajadores. Ejemplo, resulta que tengo una cadena de tiendas y usted, Yasmín, está trabajando para una boutique que yo manejo. Tengo varias, son vinculadas.
en esta empresa tiene 5 años. Le digo, ¿quieres ganar más? Pasas a esa otra empresa a ganar el doble. Ah, ya, ¿cómo hago? Bueno, pero tienes que firmar un nuevo contrato. ¿Sí? ¿Nuevo contrato? Sí. Y firma un nuevo contrato y se pasa a esa otra empresa. ¿Sí? A los 3 meses la despido. Dice periodo de prueba. Pero yo ya tenía 5 años, yo ya era estable. No, recién estás aprendiendo, yo te puedo despedir. ¿Hubo fraude de la ley laboral? Porque usted siempre trabajó para el mismo grupo. Sí, sí ocurre. Ocurre muchas veces que para despedir a alguien lo trasladan a una empresa de grupo donde aparece como que pudiera estar cumpliendo el periodo de prueba. Suele ocurrir. Para violar el orden público, ya les expliqué el caso de aquella empresa que es inhabilitada y luego los miembros de la persona jurídica vuelven a constituir otra nueva para volver a concursar cuando se supone que estaba inhabilitada la empresa. Sí, pero los miembros no. Sí, pero son los mismos, ¿cierto? O sea, sería fraude al orden público porque la inhabilitación que le he hecho a la empresa quedaría prácticamente sin efecto porque los miembros que son parte de la misma van a beneficiarse de otra licitación. ¿Sería justo eso ocurrir? No, porque habría fraude en la ley, vulneraría el orden público. Stevens. Ese sería básicamente el caso de Copidepo. No conozco con detalle. Explíquenos, cuéntenos. A ver, Stevens va a contarnos el caso. Fuerte y claro. Bueno, según lo que ha salido en medios de comunicación, en el caso Copidepo es una empresa del congresista Julio Gagó. Como congresista, él está inhabilitado para contratar con el Estado mientras dure el ejercicio de su función legislativa. Entonces, para evitar el escollo legal de esa norma, ha creado otra empresa controlada por un tercero de su confianza para que esa empresa se presente a las licitaciones con el Estado y ha ganado varios concursos de ese modo. Ese es un buen caso posiblemente de utilización fraudulenta de la persona jurídica porque pudiera yo estar controlando mediante el testaferro a la persona jurídica que se refiere a su compañero, que se llama exactamente, y ir a postular a concesiones, a licitaciones y ganarlas, porque claro, si yo digo que soy parlamentario, ¿se me van a abrir las puertas, Walter? Claro, sí, se me pueden abrir las puertas a Julio, probablemente, sí, tengo influencia, ¿no? ¿Quieres algún proyecto de ley que te ayude? ¿Quieres que te ayude con tu hijo para hacer prácticas? Ayúdame con esta licitación. ¿Sí? El lobby. Entonces, eso es lo que se debate ahí. Si hubiera una norma como esta, que dice que se desconoce a la subjetividad de la persona jurídica cuando hay fraude a la ley o cuando se viola el orden público, hoy ya no tendríamos el problema que está planteando su compañero Stevens. Porque lo que va a decir la empresa esta que está vinculada es: yo soy un sujeto de derecho independiente al señor Gago. Yo no tengo incompatibilidad, yo puedo participar las veces que me dé la gana. Y como no hemos regulado la figura del socio oculto, que como sería este parlamentario, podría quedar impune o no acudir. No hemos generado la doctrina ni la legislación que permita castigar al socio oculto, que así se llamaría el parlamentario que está atrás de la empresa. Y legalmente, formalmente, ¿estaría violando la ley? No, porque me dijiste que yo, ni mi empresa, donde yo soy accionista, participe en la licitación. Pero no es ni mi empresa ni yo, es un tercero. Pero ese tercero yo lo controlo. Yo le he dado el capital, yo he puesto a un deudor de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me sacan la vuelta a la ley o no? Difícilmente en el Parlamento hoy van a encontrar responsabilidad. ¿Por qué razón? No existe una norma expresa para eso. Principio de legalidad, Julio. Te pueden sancionar si no hay norma expresa que castigue eso. O que yo puedo hacer una interpretación analógica, una interpretación extensiva para sancionar a alguien. Entonces, a mí me queda claro que el congresista va a salir libre de polvo y paja. Presunción de inocencia, le dice. Y principio de legalidad. Y así debe ser, pues, Michelle. Me guste o no, si yo no prevé una norma de manera expresa, que yo, mediante una empresa controlada directa, y ahí agrego, o indirectamente, participe en licitaciones, como no dice indirectamente, quedaría fuera de ese supuesto, ¿no? Probablemente. Porque sería discutible que tú extiendas el supuesto de control cuando la norma no expresa es accionariado.
que seas dueño. Yo no soy dueño. Claro, mi hermano está ahí, claro, mi pareja sentimental, pero yo no soy dueño. Ahí hay un problema. Por eso que Uruguay resuelve este tema con una nueva empresa, lo cual es hermoso. Por eso es el derecho comparado tan valioso, porque nos permite descubrir alternativas de solución a lo que ocurre en el Perú. Y esta norma es bastante antigua, no es nueva. Yo era estudiante de Derecho y ya existía la norma y la estudiábamos, y nos gustaba. Y en el Perú no existe una similar. Veamos en el caso de la Argentina. ¿Sí? En el caso de la Argentina dice Ley de Sociedades Comerciales Argentinas del 95. ¿De qué año es nuestra ley? No, es posterior. Es posterior. Si no me equivoco, la memoria no me falla, es del 96, un año después. El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes no siendo la controlen constituye a sus autores en la obligación social de indemnizar sin que puedan alegar compensación con lucro que su actuación haya proporcionado a otros en negocio. Y ven acá que claramente aparece que quienes no siendo la controlan, que no siendo ¿qué? Socios. ¿Eso cómo se llama? Socio oculto. O sea, acá regula el socio oculto, porque se dan cuenta que hay testaferros, pues. Que hay personas que formalmente pueden ser accionistas, pero materialmente no lo son porque no deciden nada. El socio controlante que aplicar los fondos o efectos de la sociedad u uso o negocio de cuenta propia o de tercero está obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva. Esto también podríamos aplicarlo al caso de Genaro Delgado Parque, ¿no es cierto? Cuando administró la sociedad. Yo hice esas ganancias y de repente por allí he generado otra empresa vinculada Panamericana y donde he depositado ganancias. Pues no se tiene que traerlo para acá. No tienes que traerlo para acá, no es tuyo. Yo les recuerdo que el caso Panamericana fueron bien inteligentes, ¿no? Se empezaron a dividir entre productoras para efectos de que el canal no sea embargado por la SUNAT. No, este programa es de la productora X. Y el personal empezó a ser contratado por el canal y por la productora, lo cual se hacía más difícil cuando tú litigabas las obligaciones laborales, ¿no es cierto? Pero todos estaban vinculados. Y de esa forma también se fue aportando capital, la camioneta, los equipos. Cuando venías a embargar algo, no, esto es de Panaxar, no es Panamericana. No, pero no son, no. Está aportado para otra persona jurídica. Y contra esa persona jurídica no hay orden de embargo. ¿Qué va a ir ¿Se acuerdan? No hemos regulado el supuesto de sociedades vinculadas y con ello hemos dejado el terreno libre para hacer fraudes. ¿A quién le conviene ese status quo? Aquellos que manejan grandes inversiones y pueden jugar con las personas jurídicas como vasijas en las que depositan actividades económicas o patrimonio y luego las retiran y dejan vacío, ¿no? Como un cascarón. Los grandes perjudicados, acreedores, trabajadores, terceros. Y aquí hablan del término que a mí me gusta, ¿no? La inoponibilidad de la persona jurídica. ¿Ven? Me parece que eso es mucho más técnico que hablar de la inexigibilidad. Pero bueno. La actuación de la sociedad que cubra la consecución de fines extrasocietarios. ¿Qué significa extrasocietarios? Que sean contrarios al objeto social, al estatuto, ¿sí? Al interés social, constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o los controlantes que lo hicieron posible, quienes responderán solidariamente y limitadamente por los perjuicios causados. Y se dan cuenta que en la ley general de sociedades argentinas tienen por un lado al socio, al accionista y al controlante no socio, que vendría a ser este que por atrás controla, ¿no? Y a todos los nombra solidariamente responsables cuando hay un fraude a través de la persona jurídica, lo cual es muy inteligente, ¿no les parece, Stevens? Este caso de Gago que usted menciona podría ser resuelto con una ley así, se pagó y ya nos estamos en la definición de que
La autonomía formal de la persona jurídica, la subjetividad, sujeto de derecho distinto, etc. Ya en el ámbito del derecho laboral, la legislación argentina es muy inteligente porque prevé un supuesto para proteger a los trabajadores en caso de fraude a través de la persona jurídica. ¿Eso hay en el Perú? No. La propuesta de Ley General del Trabajo sí tenía un supuesto así. ¿La actual legislación, Rosario, aquí? No. ¿Y eso genera un conflicto social? Sí, Yasmin. Sí, Michelle. Porque resulta más trabajoso aplicando los principios de primacía de la realidad, el principio de carácter persecutorio, todos esos principios es más difícil aplicarlo porque no hay una ley empresa. Voy a llegar al mismo resultado, pero más fácil hubiera sido una norma empresa, como la que aparece acá. Artículo 31 de la Ley de Trabajo 20.744 dice: siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, entiéndase este conjunto económico como grupo de empresas, grupos sociedades. ¿Por qué se refieren al conjunto económico? Mire el año en que su profesión nació, 36, 38 años, ¿sí? No tenían el concepto todavía desarrollado de grupo de sociedades, pero el grupo económico era su equivalente. De carácter permanente serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas, con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social solidariamente responsables cuando hayan mediado maniobras de fraude o conducción temeraria. Entonces queda claro que en estos casos, cuando hay grupos de empresas y tú trasladas al personal como te da la gana, Yasmin, como tú quieres, y ocasiones de esto de que acá estás en periodo de prueba, aquí todavía tienes 5 años, aquí no sé en qué condición estás. Bueno, para que no haya fraude de derechos laborales, aquí aplican solidaridad laboral entre todas las empresas conformantes del grupo. Me parece una regla muchísimo más protectora, o les parece que están en desacuerdo. Julio, ¿qué piensa, por favor? Y Michelle, Eti, ¿está de acuerdo? Dice que sí. Rosario, ¿estás de acuerdo? Cree que sí. Continuemos entonces. Y aparece acá, como les comentaba, la creación fundamental de la persona jurídica en Brasil. Pero ¿en qué contexto? El Código del Consumidor. El Código del Consumidor, también el peruano, hace solidariamente responsables al fabricante, al productor, al comercializador y al distribuidor. Y normalmente a veces estos son parte de un grupo. Aquí no hay ninguna duda. Ya hemos dicho que en el Perú las cortes laborales en el pleno jurisdiccional laboral 2008 señalaron 29 cortes superiores de todo el país que los grupos de empresa pueden asumir responsabilidad solidaria por el pago de beneficios laborales cuando hayan actuado con el objeto de burlar sus derechos laborales de acuerdo al decreto legislativo 856 referido al alcance y comunidad de derechos laborales. ¿Se entiende? Aquí lo que están diciéndonos es que el supuesto de Argentina, que está en una norma, jurisprudencialmente en nuestro Perú, los jueces han dicho cuando haya fraude, van a tener que haber solidaridad. Aquí en esta norma se señala maniobras fraudulentas o conducción temeraria. A veces tenemos administradores irresponsables que no quieren hacer fraude, simplemente son irresponsables. Ese supuesto no está. Esta maniobra temeraria es aquel administrador que despilfarra los recursos de la empresa sin ánimo de fraude. ¿Puede ser? ¿Puede ser que alguien, Stevens, haga eso? Sí. Se cree un gran empresario y empieza a hacer del patrimonio social una mala inversión y pierde todo. Sigamos avanzando. Un caso de persona jurídica que puede estar siendo usada de manera fraudulenta es aquella sociedad que es descapitalizada y
y donde los trabajadores formalmente laboran y siguen laborando, mientras que los activos fijos son transferidos a otra sociedad. Cuando lo demandas a esta sociedad, a Curio, ¿tendrás posibilidad de recuperar algo de tu crédito laboral? Salvo que apliques el carácter persecutorio del crédito laboral para alcanzar estos activos, no podrás cobrar tu crédito laboral. Sigamos avanzando. Hay casos donde una sociedad comercial o persona natural puede tener relaciones con una sociedad vinculada y transferir sus activos fijos con el fin de defraudar a sus trabajadores, o transferir a un hijo pariente, o transferir a un empleado de confianza, o simplemente a un testaferro, como lo que tú planteabas, Stevens. Y en ese caso, ¿qué dice la legislación? Acurio aplica el artículo 19 de la Ley General del Sistema Concursal, que señala que estas transferencias son nulas, pero todas no, aquellas que son del último año antes de iniciarse el procedimiento concursal. Cuando yo sabía que estaba yo... ¿Qué pasa si yo transfiero un año y un día antes? No son nulas. No son nulas. Tendría que ser una acción pauliana, probablemente ellas mismas, ¿no? Para poder cuestionarla. Y la acción pauliana todavía se puede aplicar 2 años después, ¿no es cierto? Plazo de prescripción de acción pauliana, 2 años. Tengo chance. Sigamos avanzando. La empresa Cascarón para salvar a un club deportivo, y este es el caso de la U, ¿no? De la U. Tienes una empresa SAC junto a una asociación universitaria de deportes que está siendo embargada por SUNAT, y lo que tú haces es, la sociedad anónima va a manejar todos los contratos de los jugadores y los sponsors y los derechos de televisión, y la asociación, nada. ¿Hay fraude o no? ¿Es una sociedad controlada por la Asociación Universitaria de Deportes? Sí, porque el consejo directivo de la misma es el mismo cuerpo directivo de la sociedad anónima cerrada. No sé si ustedes saben, pero un presidente de un club, un conocido que hoy día está jugando la final y está perdiendo, equipo que es ordenado, que es algo, ¿sí? Lo acaban de capturar. ¿Por qué? Porque hacía eso, pues. El crimen no paga. Tarde o temprano te alcanza, ¿sí? Y entonces explicamos los grupos de empresas en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, ¿cómo se van a dar los grupos de empresas? ¿Cómo? ¿Sí? Y aquí yo les digo lo siguiente. Se van a dar como en cualquier otro ámbito, ¿no? Con sus 3 elementos que ya conocemos, ¿no? El elemento de un conjunto de personas jurídicas, el elemento de un control societario interno o externo, y tendrá que haber una dirección unificada, ¿no? Una unidad de dirección. Los grupos de empresas en el ámbito laboral tienen los siguientes riesgos. ¿Puede leerlo, por favor, Acurio? Grupos de empresas en el ámbito laboral. A primera vista se identifican al menos 3 problemas debido a este control societario. 1. Peligro de desplazamiento irregular de recursos humanos y materiales entre miembros del grupo económico, en perjuicio de terceros y de la propia sociedad subordinada. 2. Peligro de entrecruzamiento de los votos y por ende de autoperpetración de administradores. 3. Peligro de que la sociedad subordinada sea utilizada con fines extraños a su interés social, como por ejemplo para fraudes laborales o tributarios. Y entonces vemos que los grupos de empresas pueden generar una serie de fenómenos. El que vamos a revisar hoy día es el del peligro de desplazamiento irregular de recursos humanos en el grupo, pero ya vemos que hay otros, en el tema del control societario, en el tema de la vulneración al interés social de la empresa. Si tenemos que privilegiar el interés de una sociedad y del grupo, aquí vamos a escoger el interés del grupo, pues somos una corporación.
Y aquí aparece el famoso supuesto de empresario aparente, que se conoce bajo la teoría del empresario aparente o simulado, aplicado a los grupos de sociedades o vinculadas. ¿Qué pasa en este supuesto? Este supuesto se da dos situaciones: la existencia de un empresario ficticio o aparente. Este es el supuesto en el que alguien se hace aparecer como empleador o como empresario y te contrata, pero este alguien no es el verdadero empleador. El verdadero empleador es ético, quien da las órdenes, que te subordina, pero no quiere aparecer a la luz porque ella tiene enorme capital, es una persona adinerada. En cambio, el que lo contrata, no. ¿Hay ventaja que eso? ¿Puede haber fraude a la ley? Claro. De ahí que diga acá, esto es, existe atrás de este sujeto, un sujeto que es el verdadero empleador. Es adecuado llamarlo en ocasiones traficante de mano de obra. Claro, porque te da al trabajador para que tú lo uses, pero quien lo ha contratado es este señor, es un empresario ficticio aparente. Pues cede a los trabajadores que originalmente contrató para que dispongan de ellos otro empresario, supuesto común en los grupos de empresas y sociedades vinculadas. O sea, haría una intermediación laboral ilegal, irregular, ¿no? Si vamos a hablar en términos sencillos, ¿no? Me provee, me alimenta de trabajadores. Stevens, esa es la idea. Pero hay otro supuesto: la existencia de un empresario aparente simulado. En este supuesto, el empleador verdadero finge ser un factor, un dependiente o un empresario aparente con la finalidad de sustraerse al pago de obligaciones sociales. O sea, yo estoy diciendo, no, yo soy el representante de Yasmín Sack, y Yasmín Sack no tiene patrimonio, yo sí tengo, pero me hago pasar como representante con el único fin de ejercer facultades de subordinación sobre usted sin asumir las consecuencias de lo que ello implica, que sería asumir las obligaciones laborales. No, es Yasmín, pero Yasmín no tiene ningún patrimonio. ¿Se dan cuenta de la figura? O sea, al revés. Esas figuras que parecen esotéricas ocurren. Veamos más supuestos. Antes de esto, digamos, en ambos casos, a pesar de sus mejores esfuerzos y artificios formales, serán solemnemente responsables. ¿Por qué? Porque aplicamos el principio que le gusta tanto a Michel, el principio de primacía de la realidad, por el cual se privilegia lo que ocurre en el terreno de los hechos, en la realidad ontológica, por sobre la realidad formal. ¿Sí? Formal. ¿Sí? Entonces aquí aplicaremos este principio y también aplicaremos otro, el de los actos propios. Tú has dado la apariencia de algo, tienes que asumir los costos de ello. Si has dado la apariencia de grupo, de empresa, de un grupo de sociedades, asume los costos de eso. Sigamos hablando. Así el empresario aparente se le puede decir, si diste la apariencia de patrón, asume el costo. En tanto el empresario justo o verdadero deberá soportar el peso de los hechos. Esto es, el principio de realidad lo hará soberanamente responsable. De esta forma, se condenará a un patrón aparente y a un patrón auténtico que, dadas las circunstancias, deberán ser un lícito consorcio necesario en la demanda, ¿no es cierto? Demandaré a ambos, ¿sí? Porque tienen legitimidad para obrar pasiva. ¿No ven que están vinculados a mi obligación laboral? Si yo demando a uno solo, ¿estará completo el medio probatorio? No. El otro podrá hacer una denuncia. ¿Para qué hacer eso? Mejor que lo haga. Y aquí les he puesto jurisprudencia española establecida como signos exteriores para ser considerado como empresario aparente lo siguiente. Para que yo me percate si hay un empresario aparente o no, si hay una sociedad simulada, ¿no? Si hay una sociedad ficticia, ¿no? Si hay una sociedad fantasma, ¿no? Podría tener como elementos probatorios lo siguiente. Primero, la falta de clientela abierta dependiendo exclusivamente de la codemandada. No tiene clientes, el único fin de esta empresa es captar trabajadores. ¿Existe realmente? No. Ha sido generada para generar fraude. Cesión continua de personal. Funciona como una intermediaria, como un service, pero ilegal. Evidentemente, aquí hay un fraude. La infracapitalización de la sociedad, que la haría notoriamente inútil para cumplir el objetivo social. Tú dices que te dedicas a un negocio como la pesca, pero no tienes ni un buque, ni un barco, ni una bolichera, solo tienes trabajadores.
¿Es razonable? Es una empresa aparente. Siguiente. La inexistencia de jefe de personal, mando medio, personal administrativo o técnico calificado. No tienes jefe de personal. ¿Por qué? Porque no lo necesitas, porque todo el personal lo está trasladando a otra empresa. ¿Se entiende? Todos estos elementos han sido extraídos de procesos judiciales. Esos son elementos probatorios de casos ganados. Sigamos, por eso que es una lista larga. Existencia de simulación de una sociedad empleador formal que carece de estructura administrativa o de bienes para el desarrollo del sujeto social. No tiene oficina, no tiene vehículos, no tiene nada. Lo único que tiene es personal que está siendo derivado a otra empresa. Siguiente. La existencia de una sociedad cuya única actividad es contratar personal para luego cederlo de facto a sociedades vinculadas. Y así sucesivamente. Encuentro un montón de supuestos en los cuales es evidente que la sociedad comercial no existe. Más que en el papel, más que en la escritura pública, más que en el registro público. Pero ¿eso es suficiente para que exista en la realidad, Walter? No. Ámbito de la empresa. Grupos de empresa en el ámbito laboral. Es el que existe cuando varias empresas o sociedades vinculadas constituyen o actúan como una unidad económica y productiva de carácter permanente y están sujetas a una dirección común. Lo hemos dicho. Cuando un trabajador ha prestado servicios en varias empresas que conforman un grupo, estas son solidariamente responsables por sus derechos laborales, superando la formalidad de la suscripción del contrato de trabajo original con una de ellas. ¿Estamos haciendo derecho comparado o no? Eso me lo he inventado yo en un momento de inspiración, o es que leí que ocurría en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Uruguay. ¿Esa es la regla de esos países o no? La solidaridad entre las empresas miembros de un grupo. Ahí está lo valioso, Michel, del derecho comparado, que me permite a este tipo de problemas darle una solución y generar una norma más eficiente que la del extranjero. Y sigo avanzando. Asimismo, la sola transferencia de trabajadores entre empresas que conforman un grupo no implica la reducción de remuneraciones ni categoría, debiendo respetarse la antigüedad del trabajador. Si yo voy trasladando a la persona, ¿podría haber semillado su récord laboral? Si yo reconozco que cada una de estas empresas tiene personalidad pública distinta y que son autónomas, sí. Pero si yo veo que este es un grupo, no. ¿Es importante que reconociera un grupo o no, Eti? Claro, fundamental para poder resguardar los derechos laborales, el récord laboral, las utilidades, ¿no? Una mayor garantía de los beneficios sociales, etc. Asimismo, las utilidades del trabajador se computan por cada una de las empresas en las que presta servicios. ¿Es correcto? ¿Le parece una regla válida? Si yo presté servicios en una empresa en determinado tiempo, me corresponden utilidades. En el año has laborado en 3 empresas diferentes. Bueno, por rateo. Si las utilidades para un trabajador al año son 100 y yo he trabajado 3 meses, lo divido, ¿no es cierto? Divido en un doceavo, esos 100, y me corresponderán 3 partecitas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esa sería la idea. Teniendo en cuenta su trabajo efectivo, salvo en el caso de trabajadores corporativos que recibirán las utilidades de cada una de las empresas controladas. ¿Qué pasa a aquellos trabajadores que trabajan en la sociedad madre, en la sociedad holding, cuya única actividad es justamente gestionar a todas las empresas? ¿De quiénes recibirán las utilidades? De todas las empresas a las que gestionan. ¿Me parece una regla válida? Me parece que sí, porque ellos están administrando a todititas de las empresas. La única actividad de la sociedad madre, la sociedad holding, ¿cuál es? Administrar a las empresas del grupo. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, y es la matriz. Y así descubro que hay un fraude de derechos de los trabajadores, por ejemplo, en los casos en que esta persona jurídica transfiere sus utilidades a otra persona jurídica, quien a su vez transfiere sus bienes a otra persona jurídica del grupo, quien a su vez transfiere los negocios riesgosos a otra persona jurídica, y esa persona jurídica a la que te transfirieron los negocios riesgosos es la que contrata personal. Personal que a su vez es trasladado a esta persona jurídica. En este caso no tendría un problema para garantizar los beneficios sociales de los trabajadores.
Claro, porque esta empresa se quedó con los negocios ruinosos. Y esta es la empresa que contrata a los trabajadores. Eso no es un problema, eso. Y así llegamos al famoso fraude laboral, donde debo identificar, partiendo la teoría del empleador aparente, que hay un empresario o empleador formal, que es el que me contrata, y hay un empleador real o auténtico, ¿sí? Para poder hacer solidariamente responsables a ambos, ¿qué puedo hacer? Aplicar el principio